Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, bienvenidos sean a su clase de espiritualidad semana. Estamos abriendo la semana 4 de nuestro estudio en estas unidades temáticas que estamos abordando. Y bueno, muchas gracias a Cintia y a Sabri por el aguante hoy, que aunque es feriado, ellas están aquí al pie del cañón en la clase, pero bueno, para todos aquellos que disfrutaron el feriado y quisieron dormir mucho más tarde, bueno, también los saludamos con mucho cariño a todos ustedes. Y bueno, quisiera yo en este día cerrar ¿cómo se llama? La unidad temática que tiene que ver con la teología de los padres del desierto. Hemos analizado algunos puntos que me parece sumamente importantes, que como cristianos los podamos retomar, que como cristianos los podamos reflexionar y beber de esos pozos antiguos para sacar agua fresca y darle una vitalidad, ¿verdad? Un sentido, una dirección a nuestra vida cristiana, a nuestra relación con Dios. Y bueno, yo no quiero dejar esta clase sin darles un regalito acá a ustedes, que si bien es cierto, no es la clase de liderazgo, porque ustedes van a tener una clase de liderazgo. Bueno, yo soy muy apasionado del tema de liderazgo, entonces quiero dejarles este regalo de cómo hacer una relación interesantísima entre los padres del desierto a través de sus apotegmas, ¿cómo se llama? Los principios de liderazgo y que están sustentados en la palabra. Entonces vamos a hacer como una tabla de comparación, ¿verdad? Vamos a contar la historia de un apotegma de los padres del desierto, cuál es el principio de liderazgo que debemos tomar en cuenta y qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque finalmente nosotros tenemos que guiarnos con lo que dice la palabra. Así que me parece que suma a ustedes como líderes, si están ejerciendo algún liderazgo o algún día van a ejercer un liderazgo, bueno, suma muchísimo para que ustedes puedan explotar estas reflexiones. Voy a compartir entonces la pantalla y voy a tratar de ser concreto como para no perder mucho más tiempo, iniciar con la tercera unidad temática que tenemos el día de hoy. Y bueno, estos son algunos apotegmas y como dijimos, los apotegmas son breves historias, sentencias eh, que tratan de reflejar una verdad, pero que ahora quiero aplicarlas hacia el liderazgo. De alguna manera, como dije, servimos a la iglesia y tenemos un rol de líder, en menor o en mayor medida, es lo de menos, pero tenemos un factor decisivo que nos influye o que nos impulsa a desarrollar liderazgos espirituales, ¿verdad? Entonces, el primer consejo que sacamos de aquí es que debemos ser competentes, no competitivos. El liderazgo de servicio, los que nos dedicamos a servir a la iglesia, debería ser la diferencia entre lo que significa ser una persona competente, una persona capaz, una persona que hace las cosas bien o se esfuerza por hacerlos bien, y la diferencia de ser una persona competitiva, ¿verdad? En donde entramos en estos temas egoístas, centradas en nuestros propios logros y sintiéndonos muy orgullosos de que, bueno, nosotros somos los líderes, somos el pastor, los consagrados, el líder de jóvenes, etcétera. Hay una gran diferencia. El liderazgo cristiano promueve, ante todo, la solidaridad y el bien común, aunque esto implica un sacrificio personal. Si nosotros entramos en nuestros liderazgos a competir con otros, nuestros egoísmos saldrán a flote y se notarán muchísimo. Nosotros tenemos que ser solidarios y tenemos que buscar el bien común entre todos los miembros de la iglesia y principalmente entre el cuerpo de liderazgo. Hay una porción de las Sagradas Escrituras que dice Pablo en Filipenses 2:4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse
en los demás. Este, este vendría a ser como el sustento bíblico, ya Pablo nos lo decía. No solo se fijen en ustedes, traten de ser solidarios con los demás, no compitan, hagan bien las cosas, pero no entren en competencia. Ese es un fenómeno muy, muy característico entre el liderazgo cristiano. Y el apotegma que tenemos dice, se dice que un hermano había tenido unos canastos que cuando le puso manijas o asas, como en otros lados le llaman, escuchó que el monje que vivía en la celda contigua o en la celda de junto decía, ¿qué voy a hacer? El comprador de estos canastos ya está viniendo, pero no tengo manijas o asas para poner en mis canastos. Entonces le quitó las manijas de sus propios canastos y se los llevó a su vecino diciendo, eh, mira, tengo estas de sobra, ¿por qué no le pones en tus canastos? Y así hizo posible que su hermano terminara el trabajo como debía, dejando el suyo sin terminar. Bueno, vean cómo en esta historia hay un sentido fuerte de solidaridad. Su hermano tenía una necesidad y él no fijándose en que debía terminar su propio trabajo, se desprende de las manijas o de las asas que necesitaba su compañero y se las ofrece, ¿verdad? Pero no le dice, mira, estoy quitándolas de mi canasto y mira, por tu culpa no voy a terminar, mira, vos sos el responsable de que yo no entregue a tiempo mi trabajo. No le dice eso. Le dice, mira, estas me sobraron, aunque no le habían sobrado, ¿verdad? No le habían sobrado. Eso habla mucho de los líderes, ¿verdad? Que no se ocupan de sus propios intereses, sino que tratan de que los demás estén bien. A eso se le llama el principio de ser competentes y no competitivos. Un segundo principio de liderazgo tiene que ver con esto que dice, quien sirve, se sirve. Quien sirve, se sirve. El servicio a los demás es provechoso tanto el que es servido como para el que sirve. O sea, es re lindo. No solamente los que sirven a alguien, sino también cuando alguien nos sirve a nosotros. Eso es lindo. El problema es que los grandes males que padece nuestro mundo podrían tener alivio si se practicara este nuevo modelo de liderazgo servidor. ¿Cuál sería? Si sirvo, me sirvo. Si destruyo, me destruyo. Es decir, cuando nosotros hacemos algo para otras personas, estamos sirviéndonos a nosotros mismos en nuestro propósito del llamado de Dios. Pero si nosotros queremos hacer mal a otros, no sirviéndoles, no siendo parte de, pues evidentemente también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Por eso el servicio es fundamental como una cadena de acciones en las cuales nosotros nos vemos fijamente en un espejo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Pablo decía, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. El principio del servicio es un principio mesiánico, es un principio de Jesús, es un principio cristiano, es un principio universal, en el que cuando nosotros servimos y nos damos a los demás, pues evidentemente estamos haciendo lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer. El apotegma que aparece en este apartado de los padres del desierto dice, un día dijo un anciano, nunca acepté, fíjense, nunca acepté hacer algo que fuera útil para mí.
pero perjudicial para mi hermano. Como pienso de esta manera, lo que ayuda a mi hermano me ayuda a mí o me es provechoso para mí. Hoy vivimos en un mundo, como planteamos anteriormente, competitivo, en donde las personas no le importa pisar a quién con tal de lograr sus metas. No importa de quién se valen, ¿no? Para sus intereses, con tal de llegar a la meta. Y Pablo nos acordaba y nos decía, el Señor Jesús tenía mucho más alegría cuando servía, ¿verdad? A aquellos que estaban en necesidad. Y los padres del desierto lo entendieron de tal manera que dijo, yo no puedo hacer nada a mi hermano que lo perjudique, que le haga daño, inventarle un chisme, señalarlo, juzgarlo, criticarlo, ¿no? Como a veces sucede en nuestros círculos eclesiales. Y lo que entiende en este apotegma es que lo que ayuda a mi hermano, lo que ayuda a otro, lo que le hace bien a otro, lo que el otro se siente mejor, también nos lo sentimos nosotros. También forma parte de nuestra santa satisfacción del deber cumplido, ¿no? Siempre digo, el deber cumplido es fundamentalísimo. En la medida en que uno sienta este deber, decir, he hecho lo correcto, pues no solo bendice al otro, sino también nos bendice a nosotros. ¿Ok? El que sirve, se sirve. Es como que rebota, como que también llega a nosotros. Así que hagamos bien a las personas, ¿verdad? Hagamos bien y sirvamos a todos, a todos. Tercer principio de liderazgo que es fundamental, más gestos, menos palabras. ¿Qué significa esto? Pues que ante todo el liderazgo es el arte de influenciar vidas a través de la vida propia. No son las palabras, sino los gestos que más sirven. Hay muchos líderes, o habemos muchos líderes, que solo hablamos, hablamos y hablamos cosas muy lindas, porque hemos leído libros, porque hemos ido a seminarios, porque hemos viajado, porque nos gusta la oratoria, porque podemos articular bien las palabras, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que influyas positivamente en la vida de las personas, porque las palabras, como dice el refrán, se las termina llevando el viento, ¿no? Las palabras, pues son eso, solo palabras. Lo que permanece es el gesto, es la acción, es la práctica, es lo que nosotros terminamos haciendo por los demás, es nuestra vida misma. Yo no puedo decirle a un líder, che, vos no te enojes cuando las cosas no salen bien. Cuando yo mismo me enojo, ¿verdad? Cuando las cosas no salen bien, me enojo y reclamo y me pongo chinchudo porque este no hizo esto, porque este no hizo lo otro, porque no salió como se planificó. Ay, hermanos, he ministrado a un montón de líderes que terminan enojados, resentidos porque organizaron una actividad, pero resulta que aquel líder falló, este no hizo, y se enojan y dejan todo, y en fin. Eso no es un liderazgo espiritual. Eso no es un liderazgo espiritual. El liderazgo va a influir a través de tu propio modelo, a través de tus propias palabras, pero de tus propios actos, de tus reacciones, de lo que vos sos. No le pidas a otro que haga lo que vos no estás dispuesto a hacer. Entonces, no solo hay que hablar bonito, digo yo, sino también hay que hacer cosas bonitas. Hay que decir, bueno, yo voy a hacer lo mejor que pueda. Hay una historia que creo que se le atribuye a Mahatma Gandhi, ¿verdad? Hasta donde yo sé. Bueno, este líder pacífico de la India, etcétera, bueno, es un referente. Un día, cuentan que un día vino una madre con su hijo, ¿verdad? A ver a Mahatma Gandhi, porque es un líder famoso de gran fama y reputación. Era, más bien, ya murió. Este, y llegó y le dijo, sabio Gandhi, traje a mi hijo para que usted le diga que deje de comer azúcar,
porque el azúcar le va a hacer mucho daño. Él come mucho azúcar en todo, ¿no? En todo lo que él quiere comer con mucho azúcar y yo sé que le va a hacer daño, pero a mí no me hace caso, así que le traje a usted para que con su fama y sabiduría le diga. Y dicen que Gandhi, ¿verdad? Le dijo a la madre, bueno, pero yo necesito que traiga al muchacho en una semana. Y la madre quedó desconcertada, ¿viste? Porque dijo, ¿cómo que en una semana? Bueno, está bien, pues era Gandhi, ¿no? Bien, listo, se fue con el muchacho y a la semana vuelve, ¿verdad? Y el chico se presenta ante Gandhi y Gandhi lo primero que pronuncia es, muchacho, no comas azúcar, que te va a hacer daño. Y la madre, toda así, ¿viste? Anonadada, diciendo, che, pero eso pudiste habérselo dicho la semana anterior, ¿no es cierto? Y no esperar una semana a que viniéramos aquí a que le dijeras eso, ¿no? Y entonces Gandhi le dijo, mira, el problema es que yo hasta hace una semana, yo también comía mucho azúcar. Entonces yo no podía decirle al chico algo que yo mismo estaba haciendo. Así que esta semana yo dejé de comer azúcar para entonces tener la autoridad de decirle al chico, no comas azúcar, ¿no? Esto es lo que enumera o emula este tercer principio de liderazgo. Más gestos, más acción y menos palabras. Menos palabras. No necesitamos discursos, necesitamos vidas de ejemplo. La palabra de Dios dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 versículo 9. Dice, por cierto, teníamos, dice Pablo, le dice a la iglesia de Tesalónica, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Así que nosotros trabajamos. No fuimos unos mantenidos para la iglesia. Nosotros también, aparte de predicar, de enseñar, de aconsejar, de fundar iglesias, igual nosotros trabajábamos, ¿verdad? Aunque ustedes tenían toda la obligación de darnos de comer, pero como no quisimos ser una carga y darles el ejemplo de que nadie debe ser una carga para nadie, entonces nosotros trabajamos. Nosotros supimos cómo ganarnos el pan y no habría sido nada fácil. Entonces, Pablo tiene la autoridad con la iglesia de decirle, creo que una vida que habla, que dice poco, pero hace mucho, es una vida que ha encontrado su propósito. Bueno, el apotegma que encontramos en los padres del desierto es, un día el Abba Hiperiquio dijo, la persona que instruye a los demás, fíjense, la persona que enseña a los demás, no a través de palabras, sino de gestos, es verdaderamente sabia. Entiendo que a veces uno no necesita cursar seminarios, ni licenciaturas, ni maestrías, ni doctorados, ni postdoctorados para encontrar la sabiduría de Dios. Entiendo que estudiar eso son herramientas, solo eso. Son herramientas que Dios pone a nuestro cuidado. Pero aun cuando una persona no pudiera llegar a tener un máster en teología, un postdoctorado en sistemática o en apologética o en cualquiera de las ramas de las ciencias bíblicas, pero si tiene una vida de fe, una vida de acción, una vida de amor, una vida de compasión, de ternura, entonces es la más sabia de todos nosotros. Así que bueno, dale gracias a Dios de que tú y yo estamos en este seminario, pero eso no nos hace sabios, o al menos no nos hace líderes espirituales. Nos hace líderes con conocimiento. La espiritualidad viene a partir de nuestra propia acción, ¿verdad? A partir de lo que nosotros podamos realizar a favor de nuestros hermanos. Creo que ese es el verdadero sentido de la sabiduría. El cuarto principio, ¿verdad? Es
Liderazgo virtuoso. Debemos desarrollar liderazgos virtuosos, no virtuales. ¿Qué significa esto? El liderazgo cristiano no se fundamenta como otros en la fama, en los aplausos pasajeros o el poder publicitario de los medios de comunicación, sino en las virtudes de la gracia de Dios. Miren, uno de los graves problemas que tenemos los líderes y que algunos quieren ser líderes porque quieren tener el poder, quieren sentirse importantes. Y yo conocí a muchos líderes que querían escalar para que fueran nombrados, consagrados, porque querían sentirse parte, ¿no? Querían lo que era sentir, tener el poder de ser el pastor, de decidir las cosas. Y a veces vemos a los líderes así como si, mira, yo ahora soy el presidente de jóvenes, ahora soy la presidenta de la comisión de damas, o soy ya la diaconisa, o soy el pastor, o soy el sobrevedor, o soy el presidente de la iglesia, o soy el mejor de la clase. A veces el poder es muy tentador, hermanos queridos, muy tentador. Y los aplausos también, y sobre todo hoy las redes sociales. Mucha gente quiere ser influencers, ¿verdad? Y muchos seguimos, yo sinceramente no sigo a nadie, pero mucha gente sigue influencers que los retuitean, que los vuelven a compartir en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, etcétera, de un telepredicador, de un famoso, de algo, ¿viste? Y entonces mucha gente sigue pensando que entre más likes alguien tiene, pues más importante es. Entonces muchos líderes de la iglesia, ¿verdad? Queremos que eso suceda, ¿no? Que nos reconozcan y que nos den muchos likes, que tengamos muchos seguidores, ¿no? En las redes sociales. Y hoy gente vive de eso. Y que cuando ustedes le dan like o seguir a una persona, pues lo único que están haciendo es que le llenen los bolsillos de plata. Porque bueno, finalmente le pagan por eso, por hacer eso. Pero más allá, digo, no estaría en contra si alguien quiere tener su influencer favorito, pues está bien, ¿verdad? Solo tienen que pensar hasta dónde uno se deja arrastrar por esta, ¿no? No sé, este ruido de las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que no, está bien, eh, pero hay que tener un límite. Son las virtudes de la gracia de Dios lo que nos hace diferente. Entonces, si una persona que nosotros seguimos por redes sociales muestra virtudes en sus actos, en sus hechos, y no cuando uno descubre que detrás de ellos la plata que uno les da por los likes que les dan, pues tienen sus autos último modelo, viajan en primera clase, tienen mansiones, ¿viste? Entonces ahí uno tiene que pensar muchas cosas, pero lo que quiero decir es que el liderazgo no tiene que buscar eso, no son la cantidad de seguidores, sino más bien la calidad de las personas que te rodean, que miran en vos cualidades virtuosas de Dios, ¿verdad? De empatía, de ternura, de buena onda, ¿no? De ser personas que no le buscan mal a nadie o no le buscan hacerle eh, pelea al otro, las virtudes de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, en Filipenses 4:8, pero ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si nosotros cultivamos estas virtudes, queridos hermanos, bueno, no nos preocuparía si alguien nos sigue o no. Seguramente alguien lo hará, pero no porque nosotros lo busquemos, sino porque el otro verá en nosotros este reflejo o este destello de cualidades que a cualquiera le encanta tener a su lado personas de estas características, ¿no? Si estas virtudes la tiene tu influencer favorito, tu pastor favorito, tu líder favorito, tu ídolo favorito,
Y bueno, buenísimo, sigue teniendo contacto con eso, ¿verdad? Pero si no, ten cuidado, ¿no? No siempre todo lo que brilla es oro, queridos alumnos. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que ven en las redes sociales, por muy virtuosos que sean los influencers o que parezcan ser, lo son. Hay que tener mucho criterio y espíritu de discernimiento. ¿Cómo lo entendieron los padres del desierto a este principio de no ser virtuales, sino de ser virtuosos? Una madre del desierto llamada Sinclética, Santa Sinclética, dijo una vez, así como un tesoro, escuche bien lo que dice, es hermosa este apotegma, así como un tesoro se consume rápidamente al ser expuesto, del mismo modo, desaparecen las virtudes al hacerse famosas o ser bien publicitadas. Otro ejemplo pone Sinclética. Así como la cera es derretida rápidamente por el fuego, de la misma manera el alma se vacía cuando recibe alabanzas y pierde la solidez de la virtud. Y tiene una razón impresionante, hermano. Yo he visto a muchos líderes cambiar porque llegaron finalmente a puestos de iglesia muy importantes, ¿no? Porque se les asignaron iglesias muy grandes, con mucha plata, con muchos recursos. Y cuando vos los escuchás, cuando vos los mirás, dices, Dios mío, ¿qué le pasó? Porque la fama te marea, ¿verdad? Te marea. Y debes tener mucho cuidado que eso no suceda en tu vida. Así que el tesoro, cuando vos lo expones, te gastas toda la plata, ¿verdad? Hay gente que tiene plata en la mano y se la gasta en un cerrar y abrir de ojos. Bueno, lo mismo sucede con las personas que las vimos, pero si esa persona, yo la conocí, viste, nos criamos en la chacra y ahora no quiere ir allá porque se va a ensuciar. Bueno, pues sucede mucho, ¿no? Así como la cera se derrite por el fuego, también cuando alguien se deja sucumbir por los aplausos, ay, qué bueno eso, ay, pastor, usted si usted se va de esta iglesia, la iglesia va a terminar, la iglesia va a caer, nunca se vaya, porque usted es nuestro pastor favorito y uno, viste, como pavo real, ¿no? Se siente y demás. No, no, sí, yo no existiera, si yo no estuviera ahí en el grupo de jóvenes, no sé qué sucedería con los jóvenes. Tengan cuidado. No, no es el camino de un liderazgo espiritual. Otra madre, madre se dice, ama, Sara, decía, yo ruego que mucha gente pueda animarse con mi ejemplo. Podría pedir perdón a la puerta de cada casa y debiera orar muchísimo para que mi corazón fuera limpio para con los demás. Este principio de darse honestamente, de darse sin interés, sin quedar bien con nadie, sin querer que alguien note lo que nosotros hacemos, ¿no? A muchos líderes que se enojan cuando la gente no ve lo que hacen. Y yo siempre digo, bueno, si vos estás haciendo cosas para que la gente te vea, bueno, asegúrate que eso suceda. Publicitarlo en tus redes sociales, subir fotos en Instagram, decir lo que estás haciendo. Entonces ahí la gente te va a reconocer. Pero para aquellos que no necesitamos que la gente nos reconozca absolutamente nada, pues nosotros hacemos las cosas, ¿no? Y no necesitamos llegar a ese punto de decir, ay, miren lo que yo he hecho, ay, miren lo que yo he sufrido, ay, miren lo que yo estoy pasando. No, nosotros no podemos, ¿verdad? Liderar bajo la conmiseración de buscar la conmiseración de las personas, sino en el poder y la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos permite que aún en nuestros sufrimientos, pues podamos darnos a los demás. Y a veces no necesitamos que la gente lo sepa. Siempre uno dice, bueno, Señor, si tus ojos lo miran, si tu corazón lo sabe, para mí es suficiente. Entonces, hay que ser virtuosos, no virtuales. Cuídense mucho de no caer en esas trampas de la fama, porque la fama es pasajera, ¿eh? Los cargos no son para siempre, la fama es pasajera, y uno al final termina olvidado.
¿verdad? Al final termina uno olvidado. Bueno, ya está. Mientras uno no esté olvidado de Dios, todo está bien. Quinto consejo, liderazgo ético. Este es fundamentalísimo. Por lo general, el liderazgo de éxito, principalmente lo que se le conoce como el éxito político o empresarial, se construye descubriendo los defectos de los demás y encubriendo los propios. Esto es re común, hermano. Y díganme a mí que yo trabajé muchos años, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Esto es el pan nuestro de cada día. Tenés que cuidarte, ¿eh? Hasta de tu propia sombra. En las dependencias gubernamentales donde yo trabajé, habría que tener mucho cuidado con quién hablabas, qué hablabas, dónde tenías que hablar y no, ¿no? En tu sombra no podías confiar. Esto sucede. ¿Por qué? Porque muchas personas que valen de eso, ¿verdad? Para promocionarse a sí mismas. Entonces no le importa criticar o pasar por encima de nadie. Sin embargo, todo lo contrario, el liderazgo cristiano es compasivo con los defectos de los demás y honesto con los nuestros. Eso es la ética del liderazgo. Cuando un líder no se convierte en verdugo, no es juez, no da el veredicto. Y esto es re común, hermanos. Los líderes, ay, 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 nos comemos, ¿verdad? Entre nosotros, juzgamos, criticamos, que si el pastor, que si el copastor, que si el director de culto, que si el líder, que si la líder, que si esto, que si lo otro, pero no nos vemos a nosotros mismos, ¿no? No vemos nuestros propios defectos. Para nosotros somos perfectos. Para nosotros lo que hacemos está bien, es correctísimo y yo estoy bien y todos los demás están mal. El liderazgo cristiano, hermanos, tiene que ser compasivo y decir, bueno, está bien, te equivocaste, ya está, vamos a tratar de corregir, vamos a tratar de aprender, ¿no? Porque yo también lo hago. Hay muchos líderes que cuando practican disciplina a una persona se ensañan, son muy crueles, ¿verdad? Dejan caer todo el peso supuestamente de la palabra de Dios para castigar al infractor, al pecador, a la pecadora. Y cuando uno descubre que el pastor o el líder no tiene una vida tan perfecta y que tal vez esté cometiendo el mismo pecado, uno dice, no podés llegar a esta actitud. No podés, ¿verdad? Este, condenar a alguien cuando vos mismo también deberías ser condenado. Así que yo en lo particular trato que cuando ejerzo disciplina, con temor de Dios y con temor de mí mismo, ¿verdad? Con temor de mí mismo, con mirar mi vida, trato de entender al otro y así como yo ah, trato de ajustar mi vida a los principios bíblicos, pues de esa manera tengo que hacer con el otro. La ética en el liderazgo es fundamental, hermanos. Y espero que ustedes cuando sean líderes o que ya lo son, sean éticos, profundamente éticos. Nunca pierdan esa virtud. Sean compasivos con los defectos de los demás. No sean chismosos o chismosas, porque es otro problema en el liderazgo, ¿no? Uno no puede confiar en el hermano o la hermana porque ya al siguiente día ya todo mundo lo sabe. Ya todo mundo supo y la historia mal contada. Nunca, por favor, no hagan eso. Eso termina con liderazgos de confianza. Sean ustedes mismos conscientes de sus propias falencias, de sus propias debilidades. Y a partir de allí, juzguen a otros, conduzcan a otros, ayuden a otros, restauren a otros. Hoy nos está haciendo mucha falta la ética en los círculos de liderazgo, hermanos. Mucha falta, ¿eh? Demasiada. Nadie confía en el otro. Y esto no debería ser, ¿no? La palabra de Dios dice en Gálatas 6:1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, que está mal, que está errando, ustedes dice que son espirituales, que creen estar bien, deberían ayudarlo a volver al camino recto, deberían traerlo de nuevo, pero no a golpes, no a regañadientes, no insultándolo, no.
sino con ternura y humildad. Humildad, recuerda la palabra, conectando con nuestra terrenalidad. Y tengan mucho cuidado, dijo Pablo, tengan mucho, mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Vos mirás la paja del ojo ajeno, pero no estás mirando la vía que tenés atravesada. Eso es un liderazgo falta de ética, en donde solamente vemos los defectos de los demás y nunca estamos conscientes de nuestros propios defectos, ¿no? Tengan cuidado, porque tal vez al que juzguen mañana sean a ustedes mismos o a mí mismo. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que aborden tu falencia? Tengan mucho cuidado con esto, por favor. Bueno, el apotegma que tenemos aquí de los padres del desierto es el siguiente. El abad José preguntó una vez al abad pastor, los líderes, dime cómo puedo ser un monje. El anciano respondió, si deseas tener sosiego, tranquilidad aquí en esta vida y también en la próxima, en cualquier conflicto con otro, lo que tenés que decir es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y no juzgues a nadie. Y decía un anciano, el monje no debe oír a los que hablan mal de otros, ni ser el mismo detractor, ni escandalizarse. Pero hoy la falta de ética es, todos queremos saber el chisme, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo? Cuéntanos. Ay, no te puedo creer. Híjole, no, ya se veía venir. No, ese tipo era así, era asado. Y mira, que se arregle, bien merecido se lo tiene. Y si no viene a la iglesia, bueno, qué mejor para nosotros. Este, es muy común que a veces la las hijas de los líderes, ¿verdad? Fallan. Es muy común que la iglesia termine criticando. Mami decía, mira, yo no critico bajo ninguna circunstancia porque tengo una hija, ¿verdad? Tengo una hija y no sé qué va a ser mi hija. Y es así, ¿verdad? El problema es que uno termina criticando a todo mundo sin darse cuenta que tenemos hijos, nietos, sobrinos, esposo, esposa. Había un hermano que juzgaba a las hermanas cómo iban vestidas a la iglesia, pero cuando uno veía a su esposa cómo se vestía, no para ir a la iglesia, sino para ir a otros lados, uno decía, pero yo no entiendo por qué vos estás diciendo lo que vos estás diciendo. Por eso este apotegma dice, si quieres estar tranqui y no meterte en problemas, cuando quieras resolver un conflicto, lo primero que te preguntar quién soy yo. Tienes que mirarte a ti mismo. Y por eso digo, con temor de Dios y con temor de nosotros mismos tener que abordarlo, ¿verdad? Entonces no debemos hablar mal de otros, ni tampoco tenemos que estar ahí contar. Yo, mire, yo cuando empiezan así, yo digo, mira, ¿sabe qué? Si me lo van a contar es porque me lo cuentan como pastor y yo tengo que tomar acciones como pastor. Pero si me lo cuentan como chisme, olvídese. Yo nunca resuelvo un problema por chismes. Nunca. Cuando él me dice, pastor, vengo, pero por favor no diga que yo se lo dije. Ah, no, pues entonces discúlpame. ¿Qué quieres que yo diga? ¿Que yo lo inventé? ¿Querés que yo mienta por vos? Bajo ninguna circunstancia. Si vos no estás seguro, entonces olvídate, es un chisme y no debería ser. Pero hay muchos líderes que se prestan a eso y muchos hermanos han sido lastimados, ¿verdad? Muchos líderes han caído en sus ministerios por estas actitudes. Sexto consejo, construir humanidad. El liderazgo debería ser, ante todo, una función social y dinámica, comunitaria, constructora de auténtica humanidad, una comunidad buena, ¿no? Lo más importante debería ser el otro, el prójimo, el ser humano. Por allí debería empezar toda su construcción y hacia allí debería apuntar. El liderazgo, los líderes tenemos
que construir comunidades buenas, saludables, auténticas, restauradoras, sanadoras. Pero a veces sucede que en nuestras congregaciones los círculos de liderazgo están enfrentados, están peleados. Hay envidias, hay chismes entre ellos, hay desconfianzas, porque yo le conté al pastor y él terminó regándolo por todos lados, así que nunca más le vuelvo a contar al pastor. Y se crean tensiones y se miran con recelo. Y cuando hay una convivencia entre líderes, ya sabemos quiénes van a asistir, los demás líderes no, porque no están de acuerdo, porque va a ir fulanito, porque va a ir sultanito. Los liderazgos tenemos que crear comunidades sanas. Hay un término en logoterapia que se llama, un profesor les va a enseñar eso, que se llaman comunidades terapéuticas en donde nosotros podamos construir estos sentimientos de bienestar, de escucharnos a nosotros mismos, de empatizar con el otro, de que antes de que juzguemos, escuchemos, antes de que hablemos, escuchemos, que podamos crear un ambiente lindo en el liderazgo donde respetemos nuestras decisiones, en donde respetemos al otro, aun cuando piensa distinto a nosotros. Eso no sucede, hermanos. Tenemos un gran problema en nuestros liderazgos así. Y el sábado los vemos todos contentos, el pastor contento, el líder contento, el consagrado contento, todos contentos, pero sabemos lo que hay detrás de todo eso. Así que debemos construir personas más humanas, más afables, menos chinchudas, que se enojan fácilmente. Hay líderes que vos tenés que tratarlos con pinzas porque hay que tratarlos con delicadeza si no se ofenden. Dios, Dios santo. ¡Oh, qué terrible es eso! Debemos construir auténticas comunidades de humanidad, ¿verdad? Híjole, esto no significa que seamos perfectos, por supuesto que no, pero si creamos círculos de liderazgo en donde podamos sanar entre nosotros, perdonarnos entre nosotros de manera auténtica, la iglesia va a ser diferente. Pero mientras estemos peleados en nuestros liderazgos, la iglesia no va a avanzar, al menos no en el propósito de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 22:39 dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Cuida del otro. Protege al otro. Abrázalo. Piensa en ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te traten? Con la vara que midas serás medido. ¿Verdad? Entonces, si vos algún día fallás, si algún día te equivocas, si algún día metes la pata, diríamos, ¿no? Y te tienen que disciplinar, Dios quiera que no, Dios permita que no, ¿verdad? Pero si llegara a ser, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Te gustaría que te pasaran al frente y ante todos te juzgaran, que te criticaran? ¿Cómo debe ser eso? Bueno, los padres del desierto lo entendieron de esta manera. El abad Juan, que le apodaban el Pequeño, dijo, nadie construye una casa empezando por el techo. Nadie. Más bien, primero se ponen los cimientos y luego se levantan las paredes y al final lo que se pone, pues es el techo. La gente le preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Y él le respondió, los fundamentos significan el prójimo, a quienes deben amar. Desde ahí deben empezar, porque todos los mandamientos de Cristo dependen de esto. Nosotros no podemos alcanzar las virtudes celestiales, pues si no estamos siendo buenos con nuestros hermanos, ¿no? Hay otro texto en Primera de Juan que dice, ¿por qué decís amar a Dios que no lo ves, pero odias a tu hermano que sí lo ves? El que ama a Dios debe también amar a su hermano.
Ese es el fundamento, ¿no? Lo entendían los padres del desierto, el prójimo, el otro. Por eso los actos de caridad en la teología católica después ya con el paso de los siglos se hizo muy fuerte. Hasta la fecha hay muchas asociaciones de caridad que la Iglesia Católica maneja, para bien o para mal, más bien para mal, pero está bien. Pero fíjense cómo, pues nosotros los cristianos nos hemos olvidado de la caridad. Nos hemos olvidado de ser buenos con el otro, porque ¿qué es lo que hacemos los cristianos? Condicionamos nuestra ayuda. A ver, ¿a quién le vamos a ayudar? A tal persona. ¿Y quién es esa tal persona? Y bueno, es esto, el otro, bueno, dale, a ese sí. Y el otro, bueno, no, ese es un tipo, ¿viste? Un tiro al aire. No, entonces a ese tipo no le vamos a dar nada. Son los criterios que hemos ido estableciendo, pero que no son correctos. No hay condicionamiento acá. El Señor nunca dijo ama a tu prójimo, el que es bonito, el que es perfecto, el que es buena onda. Es tu prójimo y el prójimo abarca todo. Entonces no podemos alcanzar las virtudes celestiales cuando no queremos poner el techo espiritual, cuando estamos muy alejados de nuestro prójimo. Y vuelvo a insistir, el prójimo no solo es aquel que nos cae bien, es el prójimo, ¿verdad? Es el prójimo. Yo sé que es difícil eso, pero miren, cuando uno lo pone en práctica, está bien, está lindo. Eh, Había un líder que me traicionó. ¿Quién no ha sentido la traición, no es cierto? Y yo al principio me enojé muchísimo porque no puede ser si yo te di todo, o sea, híjole, de todos creo que con el que más me desviví en mi ministerio y bueno, hizo algo que no estaba bien y bueno, en fin, y pasó mucho tiempo, ¿viste? Y eso a mí me carcomía porque me daba bronca, porque me daba tristeza, porque me daba nostalgia, y, y me distancié de él y dije, híjole, no te quiero ni ver, no te quiero ni saludar, ni nada por el estilo, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, cuando uno tiene esto, ¿no? Uno dice, híjole, bueno, hay que darle vuelta a la página, restaurar, sanar. Y así que de a poquito empecé a acercarme, ¿viste? De a poquito empecé a mandar un mensajito por ahí y él me respondía también y no sé si algún día se vuelve a construir la confianza que tuvimos en su tiempo, pero al menos ese sentimiento, ¿viste? Ya de bronca, de no querer verlo, que cuando nos juntábamos todos los consagrados lo veía y digo, ¡ay! Si supieras, ¿no? Ya no. Amar al prójimo cuesta, ¿verdad? Cuesta, pero es muy liberador. Ya no sé si es el sexto o el séptimo consejo, pero ustedes llevan la cuenta. ¿Quién manda a quién? La autoridad de los líderes servidores, los que queremos servir, no depende ni del poder económico, ni académico, ni de su ubicación en la jerarquía eclesial, ni siquiera de su ancianidad, de sus años de vida. Depende de la autenticidad de su vida y de sus buenas acciones. Quien ostenta el poder oficial deberían reconocerlo y cuando fuere necesario someterse a los que son verdaderos líderes. Mire, ¿qué pasa acá? Que a veces nosotros ponemos criterios, ¿verdad? Bueno, ese hermano que siempre pone plata para todo, bueno, vamos a ponerlo en la comisión. Ese hermano que estudió el seminario, ¿viste? Bueno, vamos a consagrarlo. O, o ha sido un pastor de muchos años. Bueno, y bueno, hay que escucharlo, ¿no? O aquel hermano o hermana son muy ancianos, tienen muchos años en la iglesia. No siempre, hermanos, no digo que siempre, pero no siempre, estos factores determinan los verdaderos liderazgos. No siempre los determinan. En la verdad, no siempre lo termina. O sea, no por el hecho de que usted me diga, es que usted es un pastor y por lo tanto es espiritual. Yo tengo el título de pastor, ¿verdad? Pero eso no determina mi espiritualidad, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué depende? Pues de la vida auténtica, ¿no? De reconocer, de ser honestos con nosotros mismos. Yo, Dios, mediante
este año, a finales de año, en el mes de diciembre, voy a cumplir 25 años de ser pastor, un cuarto de siglo. Tengo 25 años ininterrumpidos, ¿viste? Desde que empecé en el 2000, en el año 2000, hasta ahora he estado involucrado en el tema de la iglesia, pastoreando congregaciones, y no digo que he sido perfecto, he cometido muchos errores como pastor, como persona. Pero si de algo estoy plenamente convencido es que ninguno de esos fue con mala intención. No fue por vengarme de nadie. Creo que eso sí, puedo estar muy seguro de eso. No, no soy alguien vengativo. Todo lo contrario, todos me decían, che, pero voy a hacer, voy a escribir, acusar. Yo decía, no, no, deja, Dios sabrá. Dios hará justicia. Por eso, lo que sucede a veces en los círculos de liderazgo, hermanos, es que con los que ya están en los círculos altos de poder de la iglesia, dice, no, aquí el que manda soy yo. Yo soy el que ordena, yo soy el que dice, yo soy el que tiene que decidir. Pero cuando otro hermano que tal vez no tenga ni siquiera una categoría ministerial, que dice, yo no te voy a escuchar a vos, y vos ni siquiera sos obrero, ni siquiera sos consagrado, ni siquiera sos líder, solo sos un miembro de iglesia. Yo no, el pastor, el director del seminario, escuchar a otra persona. Hermanos, eso no está bien. Eso no es correcto. A veces, los líderes que tenemos, entre comillas, cargos importantes y decidimos en estos niveles, tenemos que aprender a escuchar a las personas que son verdaderos líderes, que ni siquiera tienen un cargo, pero que pueden ser más sabios que nosotros, ¿verdad? Que pueden ser menos egoístas que nosotros, menos ambiciosos que nosotros, más espirituales que nosotros, menos carnales que nosotros. Así es que la autoridad nuestra o la tuya, si es que la tenés, no está en tu cargo, está en cómo reaccionás ante los demás, cómo vos desarrollás estos principios, ¿no? de vida. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:7, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Acuérdense de él. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. No, no el conocimiento. Ustedes están aquí estudiando el seminario y va a ser muy lindo y todo, pero ustedes al final tienen que ser siervos de Cristo y de la iglesia, siervas, en donde nuestro ejemplo sea lo más poderoso que se transmita. Nosotros no somos seguidores de Abraham Marín bajo ninguna circunstancia. Ustedes no tienen ni que pensar como yo, ni hablar como yo, ni vestir como yo, ni comportarse como yo. Quien lo haga está cometiendo un grave pecado. Ustedes tienen que imitar a Cristo y hacer que su vida sea una vida auténtica de ustedes mismos, con sus falencias, con sus virtudes, con sus buenas cosas, con sus malas cosas, con sus procesos de construcción, para que algún día la gente lo recuerde como tal, que éramos hombres y mujeres que batallamos con nuestras ambiciones, que batallamos contra nuestros deseos del alma, que batallamos con nuestras, toda la carnalidad que podíamos tener, pero que cada día queríamos y queremos ser diferentes. De eso se trata la vida cristiana. ¿Cómo lo entendieron los padres del desierto? Y me encanta, este apotegma. Dice, un anciano tenía un buen discípulo, pero un día se enojó con él y lo echó de su habitación o de su celda. Sin embargo, el discípulo, lejos de irse enojado y chinchudo con su maestro, se sentó afuera y esperó. Cuando el anciano abrió la puerta, lo encontró sentado allí. Se arrepintió ante él, diciendo, tú eres mi padre, porque tu humildad y paciencia han superado mi intolerancia. Entra. Desde ahora, tú eres el anciano y el padre, y sin dudas, yo soy el joven y el discípulo, porque tus buenas acciones han superado
mi ancianidad. Vean cómo las actitudes son importantísimas. Ay, hermanos, yo batallo con muchos líderes que sus actitudes son malas, son complicadas, no son cristianas. Por mucho que sean los pioneros de la iglesia, por mucho que sean de renombre en la iglesia y que tengan apellidos, alcurnia de la iglesia, pero a veces las actitudes son tan malas. ¿Ya? ¿Qué hubiera hecho este joven monje cuando su anciano le echó por nada? Porque tal vez el anciano en ese momento estaba de malas, estaba nervioso y bueno, le dijo, ¿sabe qué? Andate, andate, no te quiero ver. Y el joven anciano, imagínense que hubiera dicho, mira, yo tampoco te quiero ver, la verdad que ya me tenés harto, ya no te soporto más, vos sos esto, vos sos lo otro. ¿Y sabes qué? Listo, no nos volvemos a ver nunca más. Es lo que hacemos los líderes actualmente, ¿no? Eso es lo que hacemos. Explotamos, gritamos, juzgamos, hasta a veces maldecimos. Pero ¿qué es lo que hizo este joven de la historia? No hizo nada, se guardó silencio, entendió a su maestro, salió afuera y se sentó afuera, sin reproche, sin nada. ¿Cuánto tiempo salió? No, no sé. Dice, cuando el anciano abrió la puerta, lo encontró sentado allí y cayó en cuenta y dijo, mira, vos me has enseñado mucho más. Pudiendo haberme gritado, insultado, enojado de conmigo, estás aquí esperándome. Y me encanta la actitud del anciano. Reconoce y dice, mira, ahora tú eres el que enseña y yo soy el que aprendo. Eso a veces no sucede en los líderes de en los niveles de liderazgo. Porque dicen, no, si yo soy seminarista, yo estudié tal cosa, yo soy el pastor, soy el ministro, soy, qué sé yo, mil y un cosas. Pero esta historia nos habla de cómo el anciano reconoce su intolerancia y dice, mira, el que se equivocó fui yo. Por favor, entra. Desde ahora tú me vas a enseñar porque te has ganado ese derecho. Qué hermoso sería que eso recuperáramos los líderes, ¿no? De estos principios espirituales de los padres del desierto. Qué hermoso sería. Y no ser esos líderes que ponen piedras en el camino, que son chinchudos, que están viendo cómo sacar al pastor, que están viendo cómo criticar al otro, que están viendo qué hacer, ¿no? Para desquitarse de tal o cual cosa. Ojalá este principio fundamental nos ayude, ¿verdad? A entender el quién manda a quién. Acá no se trata del poder, se trata de la humildad, de reconocer cuando nos equivocamos. Siguiente principio, el raro arte de mandar con humildad. Esto no nos los enseñan en los seminarios, ¿no? Porque siempre nos han dicho, vos sos líder, bueno, vos vas a mandar y vos vas a decir así, 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 asado. Oiga, pero no, nada, no quiero decir nada. Así se tiene que hacer. Yo soy el líder de jóvenes, porque soy el que coordina a los directores de culto, porque soy el que sabe más, porque soy el que estudia tal carrera, porque soy el que... No, usted no es nada, ¿verdad? Si la autoridad no viene de Dios. Los monjes del desierto enseñaron acerca del arte de saber mandar y de ejercer la autoridad. Para ellos este era un asunto de espiritualidad, como vamos a leer en el siguiente apotegma. Los padres del desierto se refirieron al principio de mandar conforme a la voluntad de Dios y ordenar con humildad y ruego. Qué raro, hermanos, que eso suceda en nuestros círculos hoy de iglesia. Porque a veces cuando uno va y uno dice, bueno, discúlpame, no fue mi intención, el otro se aprovecha, ¿viste? El otro dice, ah, bueno, ¿viste? Ahora te tengo en mis manos y ahora vos vas a hacer lo que yo diga. Eso no debería suceder. Para saber mandar, un amigo muy querido mío, no es de la iglesia, ¿verdad? Era un policía federal de caminos, pero un gran, gran amigo, que lo quiero mucho, me enseñó, me dijo, Abraham, porque fue capitán de la policía y, bueno, en fin, muchos cargos tuvo dentro de la policía. Y él me decía, Abraham, ah, ah, para saber mandar, primero hay que saber obedecer. Eso me quedó grabadísimo.
queridos alumnos. Grabadísimo. Están grabadas con letras de oro en mi corazón. Y creo que he sido fiel a ese principio. ¿Verdad? Para saber mandar, primero hay que saber obedecer. El que no sabe obedecer nunca va a saber mandar. Jamás. Jamás. Porque el que sabe obedecer sabrá cómo mandar al otro. Y fíjense cómo esto era espiritualidad para los padres del desierto. Con humildad y ruego, conforme a la voluntad de Dios. Les va a encantar este apotegma. Primero, la palabra de Dios dice en Efesios 4:2, sean siempre humildes y amables, siempre humildes y amables. Hay que ser amables, miren hermanos, ya a veces sí he querido perder el control ante una situación y he querido decir lo que mi carnalidad quiere explotar, pero no vale la pena. Yo siempre digo, no vale la pena. Porque al rato, por más que yo le diga a la iglesia, a los líderes, ay, discúlpenme, es que yo he pasado por un mal momento, ya no les voy a quitar a ellos el sabor amargo de esa reunión. No se los voy a quitar, ni la imagen que puedan tener de mí. Tiene que haber autocontrol, ¿verdad? Y la amabilidad es uno de ellos. Eso no significa que nos dejemos que otro pisotee tu dignidad, sino más bien con firmeza y con ternura, siempre poner las cosas en su lugar, sin sacarte, ¿verdad? Sin sacarte. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Híjole, si hoy los líderes supiéramos esto, las iglesias no entrarían en tantos conflictos, no entrarían en bandos, ¿verdad? Porque el líder tiene de su lado a su familia, al amigo, y arma su propio grupito, su propio bando, ¿no? Y el pastor tiene a los suyos, ¿por qué? Porque estos que tiene el pastor a los suyos están en contra de los otros, entonces se arman estos bandos. Qué terrible, hermanos, qué terrible. Y hay eso, ¿eh? Déjenme decirle que hay y que a veces nosotros somos parte de esa situación, que es lo peor. Ojalá ninguno de mis alumnos sea parte de esta situación, porque entonces, con mucho amor y temor de Dios y mirando a mí mismo, habrá una gran disciplina para ustedes, porque no tenemos que tomar estas actitudes. No tenemos que ser piedras de tropiezo, no tenemos que permitir que se nos suba, ¿verdad? Dice, oh, no, ahora yo les voy a decir cómo es el tema, yo les voy a decir cómo se predica, porque yo ya aprendí a predicar, discúlpenme, pero no. No, no, no. Nadie debe tener una actitud que sobrepasa a cualquier persona y que pisotee la dignidad de nadie. Jamás tendría que suceder eso. Por más que el otro se lo remerezca, digo, como humanos digo, híjole, Dios, este se remerece que le demos una buena laciada, pero a veces la pregunta es, ¿y yo quién soy? A mí también, si me pongo a pensar quién soy, pues también merezco una laciada de aquellas. Vean este hermoso apotegma, una de las historias, creo que ya estamos al final de los principios de liderazgo. Decía un anciano, fíjense, si uno da una orden a un hermano con humildad y temor de Dios, esta palabra pronunciada por amor de Dios dispone al hermano a someterse y hacer lo que se le mandó, porque viene por voluntad de Dios, por amor de Dios. Pero, dice esta potencia, pero si uno da una orden a un hermano sin temor de Dios, sino para hacer sentir su autoridad y como manifestando su dominio, Dios, que ve los secretos del corazón, no permite que el hermano entienda y haga lo que se le manda. Increíble, hermano, increíble. Porque aparece muy claro, cuando algo se manda con amor de Dios, es clarito cuando alguien manda por amor de Dios. Y cuando se manda, se ordena de manera autoritaria por propia voluntad, por tu carnalidad. Lo que es de Dios se manda con humildad y en forma de ruego. Lo que se manda con dominio, con irritación, con brusquedad, procede del maligno. Qué interesante, hermanos. Y es así. ¿Por qué a veces los hermanos no hacen lo que nosotros decimos?
Porque lo estamos mandando desde nuestra carnalidad, no desde una espiritualidad desde abajo, no desde una espiritualidad profunda. Lo estamos mandando desde nuestra autoridad que nos da el papelito que dice que yo soy pastor, que soy consagrado, que soy el líder de los jóvenes, que soy la maestra de la escuelita. Y miren, no sé qué tanta razón tenga aquí el apotegma, pero dice que Dios, que conoce lo que hay en tu corazón, dice, vos no lo estás haciendo en mi nombre, lo estás haciendo en mi nombre, pero no es la actitud correcta. Entonces dice el apotegma que Dios cierra el corazón de los hermanos para que no entiendan y por eso terminan no haciendo lo que nosotros hacemos. Y uno se enoja con el otro diciendo, ¿por qué no hiciste lo que yo te dije? Porque no mandaste con humildad y con ruego, porque no lo ordenaste en el amor de Dios, con la ternura, con la firmeza espiritual que te da tu relación con Cristo. Entonces por eso es que nadie te hace caso. Ay, yo no le voy a hacer caso al pastor Abraham porque mira, la verdad que no tiene ni formas ni modos, siempre manda así como con una cara de desdén, ¿verdad? Cuando vos le hablas, ni bolilla te da, él quiere que todos hagan, él nunca hace nada, pero que todos hagan esto, aquello, lo otro, y siempre está como enojado, si vos te equivocás, al final de la reunión te basurea porque vos no hiciste esto, porque no hiciste el otro, que porque vos no hiciste aquello. No, hermanos, no. El raro mandar con humildad, creo que en muchas ocasiones, en muchos círculos de liderazgo, en muchas iglesias, no existe. Uno tiene que hacerlo siempre cuando vos quieras que otro haga algo, díceselo en amor del Señor, en el amor del Padre. Es la convicción de convencerlo de que es voluntad de Dios. Entonces esa persona lo va a decir, sí, tienes razón, vamos a hacerlo porque con esto vamos a glorificar a Dios, vamos a glorificar su nombre, vamos a edificar a la iglesia. Entonces nos unimos todos. Pero cuando sos el típico líder insufrible, ¿verdad? El típico líder insoportable, que todo lo sabe, que todo lo cree. Entonces uno dice, mira, no, la verdad es que no tengo ganas de hacer lo que vos decís. Voy a hacerlo porque tengo un compromiso, pero hasta ahí, no me pidas más. Bueno, termino esta clase de la espiritualidad de los padres del desierto con esta hermosa oración de Dietrich Bonhoeffer, que ustedes seguramente cuando vieron la película saben quién es Dietrich Bonhoeffer. Quiero terminar este hermoso apartado de haber traído a la clase esta propuesta de la teología del desierto, en donde hombres y mujeres terminaron sabiendo la importancia de su salvación y cómo vivirla y cómo expresarla y cómo llevarla a las comunidades, cómo impactar a las comunidades, ¿no? Ojalá despierte en nosotros sentimientos de reflexión, sentimientos de auto dominio, de autoconocimiento, de un autoejercicio propio, ¿verdad? Y Bonhoeffer decía en esta oración, reina en mí la oscuridad, pero en ti está la luz. Estoy solo, pero tú no me abandonas. Estoy desalentado, pero en ti está la ayuda. Estoy intranquilo, pero en ti está la paz. La amargura me domina, pero en ti está la paciencia. No comprendo tus caminos, pero tú conoces el camino recto para mí. Señor mío Jesucristo, tú fuiste pobre y desvalido, cautivo y abandonado como yo. Tú conoces todas las penalidades de los hombres. Tú sigues estando a mi lado cuando nadie me apoya. Tú no me olvidas, sino que me buscas. Tú quieres que yo te conozca y me convierta a ti. Señor, escucho tu llamamiento y te sigo. Ayúdame. Que este sea el pensamiento que nos siga guiando a todos líderes y aun los que no son líderes y que algún día lo serán, ¿verdad? A todos aquellos que anhelamos una vida espiritual comprometida, honesta, bueno, ojalá estos consejos y estos principios de la espiritualidad del desierto
hayan sido de mucha ayuda para ustedes. Bueno, y es así como terminamos esta unidad temática. ¿Ok? Bueno, no sé si Sabdi o Cintia tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Si pude, si fui claro, estaría buenísimo. Buenísimo. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos entonces el miércoles porque ahora vamos a abrir una puerta hermosísima que es la espiritualidad de Jesús. Hemos hablado que el paradigma es Cristo, pero a veces no conocemos a Jesús y ya nos vamos a dar cuenta que no lo conocemos. Así que bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. Les mando un gran abrazo, un hermoso deseo de bendición y que pasen un hermoso lunes.